Listo, ahí ya todos pueden ver las diapositivas, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. ¿Pueden leer? Lo voy a acercar otro poquito más. ¿Cómo así que casi grado? Pues están cerca, ¿no? A menos de que pierdan el año. ¿Quieres perder el año, Daniela? Never. Listo. Vamos a iniciar vamos a referirnos a 3 tiempos en pasado. Entonces vamos a insertar acá una bella tablita. Por acá. Listo. El primer tiempo que evidentemente vamos a explicar va a ser el pasado simple, el normalito. El siguiente tiempo con el que nos vamos a encontrar es el pasado perfecto. Y el siguiente tiempo va a ser el pasado progresivo o pasado continuo. Listo. Esos son como los 3. Para iniciar, vamos a ir entonces como andando en cada uno. Vamos a empezar por para qué sirve, digamos, que cada uno. ¿Se acuerdan o tienen nociones de para qué sirve el pasado simple? Ustedes digan, ah, este es así, o ah, yo me acuerdo algo de esto. Bueno, al menos digan, no, profesora. Y ya usted eche carreta, y yo, bueno, pero ni eso. Amiguitos. Bien, el paso simple lo vamos a utilizar básicamente para como contar o para narrar hechos que pasaron en un momento específico en el pasado. ¿Cómo así? Digamos, van a ser esos hechos que, o sea, que es decir, que pasaron y ya, o sea, eso pasó y no queda una acción abierta, no es viable que se dé a futuro, aunque usted vuelva a hacer lo mismo. Digamos, no sé, Daniela Garzón, ¿qué desayunaste ahorita? Chocolate. Chocolate, listo. Resulta que mañana Daniela también puede volver a tomar chocolate, ¿cierto? Y el domingo puede volver a desayunar chocolate y el lunes. La cuestión es que ese desayuno que ella tomó hoy no lo va a volver a poder repetir nunca. Podrá volver a comer lo mismo, pero la manera, el espacio, el sentimiento, todo lo que aconteció con hoy va a hacer que no se vuelva a repetir ese momento. Todo lo que vivieron en décimo, ya sea bueno o malo, no se va a volver a repetir. Así ustedes vuelvan a jugar de las mismas formas, así ustedes vuelvan a hacer cosas que les gustaba hacer el año pasado, cuestión, pues no lo van a volver a poder repetir. Entonces por eso nos van a hablar de esos hechos que sucedieron, que pasaron en un momento específico en el pasado, que tanto iniciaron como finalizaron en el pasado. Un ejemplo bobo, pero realmente verídico, es nacer. Usted nace una única vez en la vida, ¿no? Y no lo vuelve a repetir. Entonces son todos esos hechos que pasaron en un momento específico en el pasado y que se abrieron, dieron inicio en un momento del pasado, pero que efectivamente vuelve a cerrarse o también culminaron en el mismo pasado. ¿Listo? Porque eso es importante, pues porque con los otros no se va a dar lo mismo. Listo. Me avisan si tienen dudas en algún momento. Este pasado perfecto es el dolor de cabeza de muchos por la función, pero la construcción es fácil, solamente que la función a veces es un poquito compleja. Pero básicamente vamos a utilizar el pasado perfecto para hablar de hechos que fueron, o sea, básicamente el pasado perfecto es el pasado del pasado. O sea, va a ser una acción pasada aún de la acción reciente. Digamos, si yo les digo, me desperté 3 minutos antes
de que la alarma sonara. La acción reciente fue que la alarma sonó, esa fue la acción reciente, pero la acción pasada de esa acción reciente fue que yo logré levantarme 3 minutos antes. O sea, el punto es que va a haber una acción pasada, una acción detrás de esa acción reciente que también sucedió en el pasado. Por eso lo llaman como el pasado del pasado. Entonces, pues por eso se habla para referirnos sobre hechos que iniciaron en el pasado y los cuales, bueno, son anteriores a otra acción que también sucedió en el pasado. Entonces, otro ejemplo de ese, para que ustedes me entiendan, es, digamos, ella no había viajado a, no sé, a San Andrés desde el viaje del 2011. Entonces, la acción pasada sería que ya había hecho viajes, pero que no había vuelto a San Andrés hasta el viaje del 2011. Sin embargo, 2011 también sigue siendo tiempo pasado. Pero a grandes rasgos, tómenlo como el pasado del pasado. Entonces, si usted quiere referirse a una acción que es pasada del pasado, se utiliza el pasado perfecto. Para esas acciones que iniciaron y que ya culminaron en el pasado, también va a utilizar entonces el pasado simple. A grandes rasgos. Y está el pasado progresivo o el pasado continuo, es el mismo. Y habitualmente se va a utilizar como para dos cosas. La primera va a ser para hacer como el conteo de dos acciones. Digamos, no sé, Juliana estaba hablando, pasado, mientras Daniela cepillaba su cabello. Entonces, ese Daniela cepillaba su cabello está en pasado simple, pero ese Juliana estaba hablando está en pasado continuo o pasado progresivo. Entonces va a utilizarse también como para esto de como hacer una continuación o como para asociar hechos del pasado. Entonces ya para interrumpir eso, o para hablar de un tiempo específico en el pasado. Entonces, digamos que el primer uso va a ser para expresar, no sería, como para interrumpir acciones que también se están realizando en el pasado. Y la segunda función la vamos a utilizar para hablar sobre acciones en un tiempo específico en el pasado. Entonces ya les voy a dar un ejemplo con cada uno para que usted me entienda y me pueda entender cómo todo está echada de lora. Pero pues a grandes rasgos esas son como esas funciones. Entonces, un ejemplo de pasado simple es el que todos conocen, como digamos, ella corrió en el parque. ¿Cómo sabemos que está en pasado? Porque este verbo está conjugado en pasado. Es un verbo irregular y está conjugado en pasado. El pasado perfecto se va a construir. Recuerden que en todos los tiempos perfectos se utiliza el auxiliar have. Entonces usted va a coger ese verbo have y lo va a poner en pasado, es decir, had. Entonces usted simplemente va a poner, digamos, ellos habían cocinado, no sé, el desayuno. Le falta un complemento más, pero bueno, a grandes rasgos se pueden observar que está had, que es el verbo auxiliar have en pasado, y que está el pasado participio. ¿Listo? Ya vamos a mirar la estructura de cada uno. Y un pasado progresivo puede ser como ustedes estaban jugando en la escuela. ¿Qué identifican acá entonces? Que está el verbo to be en pasado y que el siguiente verbo principal va a terminar en ing. Entonces, típica regla, ing, recuerden que traduce ese ando, vendo,
Y sabemos que está en pasado porque está el was y el were. Hasta aquí, frente como a las funciones generales. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, la verdad, yo el paso progresivo no lo entendí muy bien. Tu interrupciones. El pasado progresivo lo vamos a utilizar para, como de cierta manera, interrumpir o para mencionar, hacer mención de acciones a las cuales podamos complementar. Entonces, va a ser más fácil si yo lo pongo en este momento en presente. Digamos, ustedes en este momento, ¿qué están haciendo? Entonces, digamos, ahorita en la cámara veo a Carolina. Entonces, yo voy a decir que Carolina está escribiendo. Eso es lo que Carolina está haciendo en este momento. Ella está escribiendo. Acuérdense que ese ing va a traducir ando o endo. Ahora usted básicamente, así para que no se estrese tanto, coja esa misma frase y pásela a pasado. ¿Cómo sería? Carolina estaba escribiendo. ¿Sí? Entonces usted dice lo que ella estaba haciendo en ese justo momento. Cuando yo la vi, es que ella estaba escribiendo. Y a lo que se refiere con interrumpir acciones, es que usted me va a decir, Carolina estaba escribiendo mientras la profesora Andrea echaba rulo, por ejemplo. A eso es lo que se refiere con interrumpir acciones. Y la segunda, les voy a poner el ejemplo de la segunda función. La segunda función que dice que para hablar de acciones en un tiempo específico en pasado, es, digamos, no sé, Daniela, ¿hace cuánto vives en la casa donde estás viviendo? Hace 5 meses. Listo, 5 meses. Entonces viene a ser, depende, alcanzó a ser 2020, o sea, es que sí es mayo, pero maybe, bueno, voy a tomarlo como enero, ¿sí? ¿En enero? ¿Sí? Bueno, voy a fingir que sí en enero. Voy a responder yo sobre la pregunta. Entonces, Daniela, espera. Was living. Listo. Vamos a simular, Daniela nos expresó que hace, bueno, vamos a suponer que Daniela vive ahí desde enero, ¿cierto? Entonces, cuando se refiere a hablar de acciones en un tiempo específico del pasado, digamos, Daniela estaba viviendo en su casa hasta el 2019. ¿Por qué? Porque ella ya nos expresó que este año ya se movió, se trasladó. Entonces, en la casa donde ella estaba antes, vivió hasta, entonces estaba viviendo hasta el 2019. En el 2019 hizo un cambio y se fue a vivir a otra casa. A eso es lo que se refiere con hablar de acciones en un tiempo específico en pasado. Hasta acá hay una duda, no, si entendimos, no, profe, está muy rayado. Sí, entendimos. Sí, sí, entendimos. Listo. Les voy a poner entonces, ahora, pues para que usted la visualice y construya ahí, como la estructura de cada uno. Es importante sobre todo que me presten atención acá en el pasado simple porque es donde tienden más a confundirse aún a pesar de... Voy a correr esto un poquito más por aquí. Bueno, voy a dejar eso. Listo. Vamos a mirar como la estructura de cada uno. Entonces, primero tenemos la estructura del pasado simple. Andreita, ¿tú vas a mandar estas diapositivas? ¿Sí, si quieren? Sí, porfa. Listo, primero vamos a mirar la estructura del pasado simple. Entonces, ustedes saben que primero tenemos afirmativo, ¿cierto? Entonces, esta es la más fácil de todas. O sea, es que voy a empezar por el pasado simple porque habitualmente, si quieren, préstenme la atención acá. Si usted todavía no cacha bien
como lo del pasado simple, y después usted copia, bueno, X le envió la diapositiva, no es rollo, sino que la gente tiende a confundirse mucho en este tiempo. No sé por qué, simplicito, pero pues le damos la oportunidad, ¿no? Entonces nos va a decir la estructura afirmativa que se va a construir súper fácil. ¿Por qué? Porque vamos a construirlo con el típico sujeto que ya todos conocemos, el verbo normal, pero en pasado, y el complemento. Esa es la estructura basiquita normal de afirmativo. ¿Qué es importante que ustedes tengan acá en cuenta? Resulta que en el pasado, acuérdense que hoy solamente en esta diapositiva estamos hablando de pasado simple, ¿sí? No se vaya a confundir ni nada, solamente estamos hablando de pasado simple. Resulta que los verbos en el inglés, ya se los he explicado, se van a dividir en dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Regular e irregular, ¿cierto? Tenemos estos dos grandes grupos. Listo. Ahora, en el pasado, estos verbos regulares son los que me van a terminar en ed, que son súper fáciles de ubicar porque uno sabe que si está en ed es un verbo que está en pasado y que es un verbo regular. Entonces, típico ejemplo, el verbo dance, bailar, ¿cierto? En pasado es dance. Acuérdense que ese ed suena como una T cuando usted lo pronuncia como un T. Listo, dance es danced. Listo, entonces ese es el típico. Muchos verbos, los más comunes son regulares, pero pues también hay otros muy comunes que son irregulares. Estos irregulares sí vamos a requerir aprendérnoslo. O sea, necesitamos saber cómo se dice en pasado simple y en pasado participio. Entonces, recuerden ustedes que en el listado de verbos, usted puede googlear como listado de verbos irregulares y siempre le va a aparecer en 3 columnas. La primera columna siempre le va a referenciar el verbo en infinitivo, es decir, sin conjugar. Solito, solito, es decir, que terminan ar, ir, ese es el verbo, ¿sí? En infinitivo, solito. La segunda columna lo que va a hacer es que me va a referirme al verbo, como se dice en pasado simple, o sea, ¿cómo se dice en pasado? Entonces les ponía el ejemplo de run. Run, you know that is correct, right? So, we have run. El pasado de run es ran, ran con A, ¿sí? Y la tercera columna de los verbos siempre va a ser el pasado participio, que es el que utilizamos con todos los tiempos perfectos, que lo vimos en el periodo pasado. Entonces, ¿qué es importante saber? ¿Qué vamos a necesitar como para saber, para hacer la construcción de este tiempo? Si el verbo es regular o irregular. Esperen, cambio esto un poquito. Para ponerles más ejemplos. Listo. Entonces, un ejemplo es, si yo lo miro con un verbo regular, nos diría, no sé, Daniela, dance, cumbia, ¿sí? Ella bailó cumbia. Ya lo hizo, ya pasó, ya fue. ¿Listo? Acuérdense, acción que inició y terminó en el pasado. Y con un verbo irregular, entonces, Tomás, ran until the goal. Entonces, con un verbo irregular va a ser él, ¿sí? Tomás, corrió hasta la meta. De esa manera, entonces, lo que necesitamos tener en cuenta al momento de hablar de oraciones afirmativas en el pasado simple es si el verbo es regular o irregular. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el dolor de cabeza? Porque les digo que la gente tiende a confundirse mucho. Hasta ahí está sencillito. Espérenme un momento. Espérenme. Listo. Volvimos. Ya.
Ahora, está el negativo, es decir, ya miramos la forma afirmativa, ahora vamos a mirar la forma negativa. Resulta que este tiempo, el tiempo pasado simple, me va a hacer uso de un auxiliar. El auxiliar de ese tiempo es did. Lo voy a poner acá para que usted nunca lo olvide. No, es de verdad muy grande, para que usted lo entienda. Y nunca se le vaya a olvidar que esta cosa gigante que estamos poniendo por acá es el auxiliar de pasado simple. ¿Por qué se los pongo así? Porque la gente tiende a confundirse mucho, o sea, y de verdad, no sé, o sea, no sé, se equivocan, no sé por qué si no es tan difícil, es simplemente acordarse que este tiempo tiene un pasado, tiene un auxiliar, como en presente. ¿Se acuerdan que en presente hacemos las preguntas con do y das? O negamos con do o con das. Es lo mismo en el pasado, pero la gente tiende a equivocarse mucho. Entonces se los pongo acá grande para que usted nunca vaya a olvidar que ese auxiliar del pasado simple es did. Entonces, siguiendo eso, para hacer la estructura de la negación, usted va a requerir del sujeto. Después, usted va a poner el auxiliar de pasado, que sería did. Va a poner la negación, que es not. La contracción de eso es didn't, si usted lo quiere hacer con contracción. ¿Listo? Por eso se lo pongo entre paréntesis. Y ahí, lo importante acá es que usted, escúcheme muy bien esta parte, si usted tiene el auxiliar did, el verbo principal que usted va a ubicar tiene que estar en infinitivo, es decir, sin conjugar. ¿Listo? Y pues después ya usted ubica el complemento normal. Esto es importante porque usualmente la gente, digamos, pone a veces did y danced, así, con ed al final. Y eso sería como ser, ¿cómo se llama cuando? Redundante. Entonces, no, usted no tiene que ser redundante porque simplemente el hecho de que usted ya esté utilizando el auxiliar did, ya usted le está ubicando que la frase está asociándose en pasado. Entonces, de la misma manera, si cogemos esta misma frase que utilizamos acá en afirmativo, lo único que tenemos que poner es Daniela didn't o did not dance sin la D al final. O sea, ponemos el verbo en infinitivo. ¿Listo? Entonces, didn't, ya estoy negando. En pasado, dance, verbo principal en infinitivo. Y cumbia, que fue el complemento que utilizamos. Y del mismo modo, con esa sería Thomas did not run. ¿Sí ven? Acá está con A, porque es el pasado, es el verbo conjugado en pasado. Y acá está con U, porque es en infinitivo. Y finalmente tenemos la interrogativa. Listo. Para hacer la interrogativa también vamos a requerir de utilizar nuestro auxiliar, en cuyo caso vamos a poner primero el auxiliar de pregunta, que sería did, el sujeto, el verbo principal en infinitivo. Acuérdense, si tengo el auxiliar did, el verbo lo dejo sin conjugar, así tranquilito, el complemento y el question mark. Siguiendo con el mismo ejemplo, sería did Daniela dance, recuerden, así solito, cumbia, o sea, ella bailó cumbia. Y en este caso lo mismo, did Tomás run until the goal. Listo. Hasta aquí, estimadísimos estudiantes promoción 2020, ¿tienen alguna pregunta? ¿Solamente frente al pasado simple? Ya sé que solamente hemos visto la estructura, pero pues no sé si tengan alguna preguntita. Pues no, señora. Listo. Voy a... Vamos entonces, próxima clase que son 2 horas, las podemos aprovechar bien. Entonces, esperen, dejo otra hora.